Bueno, chicos, estamos partiendo la presentación. Voy a compartir pantalla y espectacular, no me muestra nada. A ver, sí, ahí estamos. Compartir. Ya viene, ¿eh? Pasa que te voy a abrir las preferencias del sistema, que en este equipo es primera vez que lo estoy ejecutando. Ya, a ver, ahí sí, compartir. Vamos. Vamos que se puede. Ahí sí, ya. Ok. Ya. Vamos a partir hoy día. Bueno, la clase de hoy vamos a ver diagramación de algoritmos y arreglos bidimensionales. ¿Ya? Eh, Acá en diagramación de algoritmos ya han visto algo. ¿Se acuerdan que en el comienzo hablamos de los diagramas de flujo y vieron alguna vez en algunas clases anteriores unas estructuras así como estas que están acá, estos dibujos? ¿Ya? Y vamos a comenzar con los arreglos unidimensionales o los arrays. ¿Ya? Así que va a estar entretenido. Según esto, un diagrama de flujo, según las definiciones, es una de las técnicas para representar algoritmos más conocidas y utilizadas. De hecho, esta es súper antigua. Yo me acuerdo que se ocupaba desde la década de los 80, harto, más atrás. Antes del UML ya se ocupaban los diagramas de flujo para poder representar los algoritmos. ¿Ya? Se emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras estructuras gráficas, otras representaciones gráficas para ir mostrando los pasos del algoritmo. ¿Ya? El uso se inició, imagínense, en 1920 y 1930. ¿Ya? Ahí fueron los primeros que empezaron a usar algoritmos, ¿ya? Como diagramas de flujo, en la representación del algoritmo como diagramas de flujo. Por ejemplo, en 1947, ASME, ahí tiene que haber eso de una representación de alguna institución. Bueno, adoptó el sistema de símbolos para diagramas de flujo en el proceso derivado del trabajo original de Gilbert. Ok, es de acá. De Gilbert de 1921 y después fueron siguiendo avanzando con Alan Morgensen y los otros autores, digamos. Kuro Ishikawa afirmó que los diagramas de flujo eran una de las herramientas fundamentales en el área de control de calidad, junto a otros complementarios como histograma, ficha de control, diagrama causa y efecto y también llamado diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa han visto lo han representado como un diagrama se le llama de cola pescado, ¿ya? Que es un diagrama que se ocupa para manejar temas de calidad y más que nada como va orientado a áreas más administrativas que no lo vemos, porque no vemos el diagrama de Chicago en programación, ¿ya? Que, tranquilos con eso. ¿Ya? La representación se realiza utilizando símbolos de la tabla que se muestra más adelante. Aquí vamos a mostrar una tabla con distintos símbolos estándar del diagrama de flujo. Ojo que esto ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Los diagramas de flujo actuales también influidos por lo que es UML, que se parece mucho a un diagrama de secuencia en UML. Un diagrama de secuencia UML no es un diagrama de flujo, por si acaso. Son cosas aparte. Se parecen mucho, pero no es lo mismo.
Por si acaso ustedes ven alguna herramienta UML y ven un diagrama de secuencia, se parece mucho. Tal como el diagrama de proceso que conversamos hace un tiempo atrás en otras clases, que también se parecen mucho, pero no son diagramas de flujo, pero tienen la misma idea. Es la idea de representar un flujo en forma gráfica, ¿ya? Por ejemplo, acá está la tabla que hablaba en la diapo anterior, ¿ya? Acá se muestra el inicio y fin de un algoritmo. Tiene esta representación, se pone inicio, fin. Para las entradas y salidas de teclado se ocupa esto para representarlo. El rectángulo es el proceso, es decir, que es la instrucción que se realiza, cualquier tipo de operación que pueda originar un cambio en variables, ¿ya? La decisión, ¿ya? Aquí es donde se toma, aquí salen los caminos alternativos, ¿ya? Un conector, que se ocupa para enlazar algunas cosas del algoritmo. Teclado, se ocupan menos, ¿ya? Teclado, que para entradas de teclado, ¿por qué se ocupa menos? Porque se ocupa más el anterior que mostramos, que es entrada y salida, más que teclado. Teclado es como algo bien específico, ¿ya? Eso y pantalla también, se ocupa más entrada y salida que teclado y pantalla. Esto es como para ya representar una interfaz de usuario, podría ser que se ocupe, pero en el día a día no, de un algoritmo como el que vemos nosotros no se ocupa, ¿ya? Por ejemplo, acá ven que no se ven las otras cosas que mostraron, ¿ya? Por ejemplo, los diagramas flujos son útiles para escribir programas. Acá, en este caso, se ve una estructura de tipo repetir hasta, porque entró una vez y después se devuelve si es que no está aprendido, ¿ya? Porque él entró, inició y acá al final preguntó, ¿ya? Y ahí está, y se cumplió, sí, sale del repetir hasta, ¿ya? Los diagramas flujos son útiles para escribir un programa o algoritmo y explicárselo a otros. Si cuando tú haces un programa, normalmente tú puedes ocupar diagramas de flujo o diagramas de actividades UML, dependiendo donde les toque trabajar, les van a pedir uno u el otro, para poder representar un proceso o flujo del algoritmo, ¿ya? Los diagramas de flujo pueden demostrar que el código está organizado, visualizar la ejecución de un código dentro de un programa, mostrar la estructura de un sitio web o aplicación y comprender cómo los usuarios navegan en un sitio web o programa. Esto es una estructura estandarizada para mostrar, como demostré anterior en el cuadro, donde están las estructuras. Esto es como, y viene de harta historia atrás, porque muchos ocupaban mapas mentales o te escribían algún círculo y va para allá en una pizarra y no, al final era un montón de líneas por todos lados y no había una estructura estándar. Bueno, los diagramas de flujo son organizados, son estándar y demuestran un estándar de definición, al igual que un diagrama de actividad de UML que es muy similar a esto, ¿ya? Se los nombro porque se los van a encontrar en el camino más adelante, ¿ya? A ver, ejemplo de diagramación de algoritmo. Ya, a ver, voy a mostrarlo esto con... vamos a hacer este algoritmo y lo vamos a hacer en PCInt, vamos a ver el algoritmo y después vamos a ver cómo se hace el diagrama, porque de acuerdo a la conjetura dado tras de la secuencia. Y desarrollo un algoritmo expresado en diagrama de flujo que resuelva este problema. Pero quiero mostrarles, más que el diagrama, llegar al diagrama de inmediato, luego voy a mostrar un poquito el algoritmo en pseudocódigo, ¿ya? Voy a salir de la presentación, ¿ya? Vamos a abrir el PCInt y vamos a escribir acá un algoritmo en PCInt, que acá ya lo manejan. Entonces vamos a primero
definir n como entero. ¿Ya? Vamos a poner un escribir ingrese n. Acá vamos a leer, que vamos a leer lo que está en la variable n. ¿Ya? Acá vamos a poner un mientras n, aquí está, n, sea mayor que 1, a 0. Ya. Y acá vamos a aplicar, acá, por ejemplo, el algoritmo decía que hay un algoritmo que decía que dado un número natural n, puede llegar a convertirse en un valor igual a 1 a través de la siguiente secuencia. Eso es lo que decía la diapositiva. Si es par, se divide por 2, y si es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1. Así que eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, mientras sea mayor que 1, y acá vamos a ver el... Ah, perdón, está en if. ¿Sí? vamos a hacerla acá. Si entonces, si n módulo 2 es igual a 0, entonces, si es verdadero, a n le vamos a asignar, eso es lo que dice el algoritmo, n dividido en 2. ¿Ya? Porque si n es par, se divide por 2. Ahora, si no, a n le asignamos, decía n es impar, si no es par es impar, se multiplica por 3, entonces 3 por n, ¿ya? Y se le suma 1, ¿ya? Más 1. ¿Ya? Y vamos a mostrar el valor actual de, entonces, escribir. Vamos a poner valor actual de n para saber cómo vamos con n, ¿ya? Y eso sería el algoritmo, ¿ya? Ahora vamos a ejecutarlo. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a poner 3. Entonces, el algoritmo decía que todo se podía convertir. Primero entró y preguntó, ¿es mayor que 1? Sí, ya. Mientras sea mayor que 1 se va a ejecutar. Si no es mayor que 1 no va a ingresar acá. Acuérdense que el mientras es distinto al repetir hasta. Entonces, preguntaba, ¿es par? No. Si no, multiplíquelo por 3 y súmale 1. Dijimos que era 3 por 3, ingresamos 3 por 3, 9, le sumamos unos 10. Ya. El valor actual es 10. ¿N es mayor que 1? Sí, porque es 10. Es el valor actual. ¿Es divisible por 2? ¿Es par? Sí. Lo dividió, entonces, porque 10 es par, lo divídalo por 2, que son 5. Y así va hacia adelante. Si se dan cuenta, ya iba dando hasta llegar a 1. Y llega a 1. ¿No? Ahí lo veo funcionando. Profe, Ahora, ¿sí? ¿Sí? el módulo, ¿para qué se usa? ¿Módulo? El módulo es la división entera. Y el módulo es el resto de la división entera. Entonces, si te dice que este se divide entero por 2, la división entera por 2, el módulo, lo que te quedó de esta operación, el resto debe ser 0. Eso significa que es una división exacta por 2. Entonces ahí te da que es par. ¿Se acuerdan que el módulo, en la aritmética, lo ocupamos que eran el más, menos, multiplicación, división y el módulo? Era como el único nuevo, ¿ya?
El módulo es el resto de la división entera. Cuando tú divides, por ejemplo, 10 lo divides por 3, 3 por 3 es 9, y el resto que te quedó es 1. Entonces el módulo en ese caso es 1. En este caso, por ejemplo, 10 lo divides por 2, te da 5. Y es exacto, no te quedó resto. Entonces el módulo en ese caso es 0. Ah, ok. ¿Qué es lo que se está buscando acá? Que el módulo sea 0, es decir, que sea divisible por 2. Que la división por 2 sea exacta. Y no te quede un resto. Ya. Y ese es el módulo. ¿Ya? Gracias. De nada. Acá el PCInt tiene una herramienta bien entretenida que está ahí, que es que te dibuja, te hace el diagrama de flujo del algoritmo. Así que ahí lo pueden ver gráficamente, el diagrama de flujo del algoritmo. Y ahora vamos a volver a la presentación. ¿Ya? Acá vemos que ese ejercicio hasta llegar a 1, y vemos que el diagrama de flujo es lo que vimos, como que nos mostró el PSAIN después de escribir este mismo como pseudocódigo, lo escribimos y el PSAIN nos arrojó su diagrama de flujo de estructura. ¿Ya? Eso como para que vean que son representaciones equivalentes. ¿Ya? El PSAIN ayuda harto. Si tienen alguna duda de cómo se representa algo, pueden ocupar, y se acuerdan cómo hacerlo en pseudocódigo, lo pueden hacer en pseudocódigo y lo ponen ahí. Por ejemplo. ¿Ya? Conceptos. Aquí estamos en arreglos unidimensionales. Qué maravilla. Llegamos a los arrays. Va a ser breve esta clase. Ya. Vamos a los arrays. ¿Quedaron dudas con los diagramas antes de pasar a array? Porque es un tema totalmente distinto. No tiene nada que ver array con los diagramas de flujo. ¿Quedaron dudas con los diagramas de flujo? Tengo una consulta. Sí. Hay un símbolo que es para llamar una función, ¿cierto? El símbolo para llamar una función. Déjame ver. Que es un rectángulo con 2 barras. Pero aquí no sale. No, nos sale la representación de las diapos. Ya, debe salir en el otro. Sí. Es que quizá ahora no lo vamos a usar porque como los Porque algoritmos son todavía, simples. claro, es que todavía no vemos funciones. Lo más probable es que cuando Claro. veamos funciones ahí salga. ¿Ya? Eso nomás. Buenísimo. Hasta el momento lo que estamos viendo acá en los diagramas de flujo son lo que hemos visto. Ya no estamos viendo cosas más que lo que hayamos visto en el curso. Después, no sé si se han dado cuenta cuando vimos el repetir hasta el mientras, se mostraban también los diagramas de flujo de cuando se definieron. Antes de explicarles lo que eran los diagramas de flujo, ya lo vieron en las clases anteriores. Lo mismo va a pasar más adelante cuando veamos métodos, funciones, y si no, lo ponemos en el PCI y lo va a mostrar. Entonces ahí igual nos sirve. ¿Ya? Hay herramientas online que son para Lucidchart, por ejemplo, que es una página web que uno se crea una cuenta y ahí tú puedes hacer tus propios diagramas. Entre ellos están los diagramas de flujo. Y ahí tú puedes compartir esos diagramas. También dentro de los mismos IDE, el mismo proyecto Eclipse, que el Eclipse ocupamos, hay un Eclipse OML, que hay un subproyecto que te genera, que tú puedes generar diagramas también, pero ya diagramas UML, no diagramas de flujo, ya un diagrama OML, y a través del diagrama OML te genera código
Entonces te genera como las cabeceras, te genera el base del código que tú necesitas para partir. Hay otras herramientas que también tienen esa funcionalidad de que en medida Visual Basic, el DAO.io. claro, que te van ayudando a generar, tú puedes ocupar tanto para diagramar y algunas herramientas para generar desde ahí. Por ejemplo, StarOML es una herramienta muy buena que te genera las bases de código. Tú lo puedes poner como generador de código también para distintos lenguajes, ¿ya? Entre ellos Java. Es muy simple. Así que hay muchas alternativas, pero la más fácil, y de hecho la tienen en su documentación, el Lucidchart, por ejemplo, pero ese no tengo entendido que no es generador de código, pero sí por lo menos para diagramar, sí. ¿Alguna duda antes de pasar a Array, hasta de retomar los arreglos? ¿No? No, ya. Ya, arreglos unidimensionales. ¿Ya? Los arreglos son usados para procesar una colección de datos del mismo tipo. Matemáticamente, un arreglo vendría a ser un vector. Si es que a alguno le gusta la matemática por ahí, ¿ya? Lo podría ver como un vector, ¿ya? Porque tiene un inicio, tiene un fin, es como un segmento de recta. En el caso del arreglo, bueno, también puede ser, se pueden declarar otro tipo de arrays, pero es un segmento, es decir, es una relación unidimensional donde son del mismo tipo. Por ejemplo, tú puedes tener un array de números, ya sea enteros, de coma flotante, puedes tener un array de caracteres, y de ahí también nacen los strings, que son como las cadenas de caracteres, que es una especie de array también, pero no se trabajan como un tipo de dato de cadena, pero son también llevados al código, si abajo en él son arrays, ¿ya? Y también hay arrays de string, también existen, sí. También hay arrays de string, pero ahí es donde, porque tú puedes definir que dentro de cada casilla vas guardando el tipo de dato que tú definas, ¿ya? Permiten almacenar un determinado número de datos bajo un mismo identificador. Para poder utilizar un arreglo, primero es obligatorio su dimensionamiento. Es decir, por eso les dije un segmento de recta y no una recta, ¿sí? Porque es un vector, pero un vector con segmento de recta, es decir, es definido, tiene un tamaño fijo. Tú tienes que definir su tamaño primero, ¿ya? Por ejemplo, un array de los nombres de los alumnos del curso. Entonces tú ya sabes que el curso tiene, por ejemplo, 25 alumnos, entonces tú dimensionas al array con 25, ¿ya? Y ese va a ser su tamaño, no es dinámico su crecimiento, ¿ya? Los arrays, el índice se enumeran de 0 en adelante, ¿ya? Acá está, porque se declara un array de 6 elementos, por ejemplo, dimensión A igual 6. Dimensión es la palabra que se ocupa para definir un array dentro de P6, ¿ya? Desde el punto de vista pseudocódigo. La palabra no es array, sino que es dimensión, ¿ya? Entonces acá está la representación de dimensión. Pero hay que definir el tipo de dato también, ¿eh? Aquí falta que hay que definir que dimensión tiene el tipo de dato entero, ¿ya? Acá, por ejemplo, el dimensionamiento. La instrucción dimensión permite declarar un arreglo utilizando sus dimensiones, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, entre paréntesis, ¿sabe? Dimensión, el nombre del arreglo, corchete, tamaño,
y después acá sale entre paréntesis esto significa que es opcional en la definición, ¿ya? Un opcional, esto no, lo que está dentro no es obligatorio, entonces es opcional, que si tú quieres agregar más dimensiones al array, es decir, más tipo de, no solamente un array de una dimensión, de una línea, tú tienes que irlos agregando con coma, ¿ya? El nombre del arreglo corresponde al identificador y el tamaño, el número mayor que 0, indica que el tamaño del array es el número de elementos que será capaz de almacenar, acá en tamaño, ¿ya? Acá sale una definición, definir, acá es lo que yo le decía, que el arreglo hay que definirlo, si se va a ocupar primero el tipo de datos, porque tenemos que guarda elementos de un mismo tipo de datos. No pueden mezclar, por ejemplo, un entero con un carácter o un string y después un decimal. No. Solo el arreglo es de un tipo de datos, ¿ya? Eso es importante. Es decir, por ejemplo, acá define arreglo de datos y edad como entero. Primero se define el tipo de datos que va a almacenar el array, ¿ya? Y acá se usa la palabra clave dimensión, no array, sino aquí en dimensión, el nombre Profe, sí, una consulta. ¿Me puede aclarar el tema de array, por favor? Porque en mi búsqueda se supone es un asamblaje, o sea, orden, algo así, pero no entiendo el tema en este caso mucho. ya. Yo lo explico de otra forma. ¿Se acuerdan cuando nombré las variables? Que las variables Sí, eran una caja que sí, guardaba un dato, ¿ya? Eso es una variable. El ya, array es como tener muchas variables juntas, una al lado de la otra, una junto a la otra, del mismo tipo, que están reunidas como un conjunto de variables, todas juntitas. Eso vendría siendo un array. Son varias cajitas, una al lado de la otra. A ver, acá en la diapo, déjame retroceder. Acá se aprecia, ¿ya? Por ejemplo, que acá está representado como una cajita, una al lado de la otra, donde esta cajita fue declarado de que va a guardar números enteros, ¿ya? Es decir, un array de cajas de números de enteros. Entonces, cada una de las cajas guarda un número entero. Es como que esto fuera varias variables una al lado de la otra, pero para no estar llenándonos de variables relacionadas una con la otra, se llama una sola, que es el nombre del array, y después van a ver que para acceder a cada una de ellas se accede por el índice del array, ¿ya? Donde se van ordenando una caja al lado de la otra, parten la primera caja, su índice, como para búsqueda después, su índice es 0, después el segundo elemento del array, el índice para buscarlo después es 1, el tercer elemento del array, su índice para buscarlo después es 2, y así sucesivamente, dependiendo del tamaño del array, ¿ya? El arreglo es, como les digo, la unión, o un conjunto, por decirlo así, si lo quieren ver, la unión de, varios valores, uno al lado del otro. Y en este caso es un arreglo unidimensional, uno al lado del otro y forman como una línea, si te das cuenta, ¿ya? Eso es el array. ¿Se entiende o no? sí, entiendo más o menos, ya perdí el señal, por eso no, no Perdiste la señal. Sí, 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 la Bueno, señal. el array son varios valores juntos, ¿ya? Sí. Como que hubiera varias cajitas una al lado de la otra, que cada cajita guarda un valor, ¿ya?
Y el valor que guarda en la cajita es del mismo tipo. Por ejemplo, todas las cajas de acá guardan números enteros. No pueden guardar otra cosa que no sean números enteros. Y todas las cajitas, para poder ubicarlas después, tienen un índice cuyo primera caja tiene índice 0, la segunda caja tiene índice 1 y la tercera caja índice 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Yeah. Y en este caso se dice que es unidimensional porque es una caja al lado de la otra y forman como una línea, ¿ya? Como un trencito, una sola línea. ¿Ya? Deben ser iguales. Sí. Tienen que tener todos el mismo tipo de datos. Las cajitas guardan el mismo tipo de datos. ¿Ya? No pueden mezclarse los tipos de datos que guarda cada elemento del array. Todas guardan el mismo. ¿Está claro? Por ejemplo, alguien más que no entienda. Porque es un concepto nuevo. Estamos hablando de que una variable puede guardar varios valores de un mismo tipo, que en este caso es la variable array, que se dice qué tamaño va a tener, es decir, cuántos valores va a tener. Cuando se define, cuando se crea, se dice, yo voy a tener un array de 6 elementos, por ejemplo, acá aparece, de 6 elementos. Eso significa que yo voy a guardar, y antes se definió que era de tipo entero, por si acaso. Entonces, acá se definió que yo voy a tener un array que va a guardar 6 enteros. Yo voy a poder guardar en el array 6 enteros. No necesariamente está seteado al comienzo, sino que se dice que yo puedo guardar en este array 6 enteros. Desde el punto de vista práctico, lo que está haciendo es que está almacenando un espacio de memoria en el computador. Y está reservando un espacio de memoria para guardar datos de un mismo tipo. Y todos, en este caso, va a guardar 6 enteros en este array. Y el orden viene dado por el índice para acceder. El primer elemento, índice 0, y así sucesivamente. Segundo elemento, 2. Tercer elemento, el índice es 3. Uno menos, porque parte en 0. ¿Alguien tiene dudas? Por favor, díganlo nomás. Si no, a lo mejor ahí me pueden dar ayuda de José, a lo mejor lo puede explicar de otra forma, si es que lo necesita. Normalmente, ¿qué se guarda en un array? Datos. Datos. Puede ser nombres, por ejemplo. Por ejemplo, en ese caso sería un array de string o un array de cadena de caracteres. Si tú quieres guardar cadena de caracteres, pero tú tienes que definirlo de esa forma. Tú tienes que decir, ya yo voy a guardar, es como que además tu propia base de datos en memoria. Ahí tú vas a guardar datos para poder usarlos después. Por ejemplo, índice es como la dirección donde está cada claro, el índice dato. Para que tú puedas acceder a ese dato después. En ese caso sería una letra por casillero. No, porque es un array de strings, no un array de char o carácter. Tú puedes, en cada casillero tú puedes guardar cadenas, así que tú tienes un array de strings. ¿Ya? Porque está el tipo de dato carácter. El tipo de dato carácter es un carácter. Y en ese caso, el array sería un array de caracteres. Que es el array no confundir con el carácter del PCIN. El de PCIN es para los strings. Y a lo mejor por eso es que les causa confusión a ellos. ¿Cómo se llama en PCIN? Se me olvidó. No, es que no lo tiene definido para el carácter solo, no lo tiene definido. El string lo tiene definido como carácter. Ok, no tiene el char. El tipo de datos char. Ya. El tipo de datos char lo van a ver en Java. Existe y es el tipo de dato carácter, que es solamente un carácter. ¿Ya? No es un carácter solamente. ¿Dudas? Pregunten. Profesor,
en la guía aparece un ejemplo que un poco ilustra bastante el tema del array, que es que aparece, se quiere saber la temperatura, las temperaturas del día, cuál es la temperatura, la más alta, la más baja, y hacer el promedio, y entonces se toma una temperatura por cada hora. Entonces, habla de que cada hora sería una variable. Entonces sería entonces en total 24 variables por las 24 horas del día. Pregunto, en esa variable va a haber una temperatura, pero sería un valor o un entero. Pero pregunto, ¿puede haber más de un entero o tiene que ser solamente uno en esa variable? A ver, en cada elemento del array, si tú tienes un array de tamaño 24, donde en cada casilla del array vas a guardar una temperatura por cada hora, en cada elemento del array solamente hay un valor de tipo entero. En cada elemento del array solamente hay un valor de tipo entero, tal como una variable de tipo entero solamente cabe un valor, porque si tú la vuelves a asignar vas a sobreescribir el valor. Okay. Funciona de la misma manera. Cada posición del arreglo puede guardar un elemento, solo un elemento de ese tipo de datos. Si tú vuelves a guardar en esa posición del arreglo, vas a sobreescribir el que estaba. Okay. Es lo mismo que una variable, que tú la vuelves a setear, entonces sobreescribes lo que estaba. ¿Ya? Porque eso más que nada. ¿Dudas? ¿Más dudas? Aprovechen de preguntar. Profe, entonces, después de definir el tipo de dato y de dimensionar el array, ¿tengo que asignarle variable a cada uno de esos? O sea, asignarle un valor. Asignarle un valor a cada una que necesites. No es necesario, no es obligación que tú llenes el array, ¿ya? No es obligación. Es decir, lo ideal es que si tú definiste un array de tamaño 6, es porque tú vas a ocupar los 6 elementos. Pero tú eventualmente no vas a ocupar, puede que no ocupes los 6 elementos, ocupas 3, entonces estás perdiendo 3 elementos en memoria, por decirlo así. Estás desaprovechando memoria, no vas a usar. Pero los que ocupe, luego de dimensionarlo, tengo que asignarle un valor a esa variable que ocupe. Tienes que asignarlo para que quede guardado y se asigna con el índice. Ahí lo vamos a ver más adelante, porque todavía no llegamos a esa parte. Ah, ok. Se asigna con el índice. El índice es el que tú ocupas para asignarlo, lo ocupas para leerlo, para asignarlo también lo ocupas el índice. Entonces también por ahí que el índice te sirve, por ejemplo, si son las 24 horas, entonces tú ya sabes que son del índice, por ejemplo, del 0 al 23, ponle tú. Entonces tú ya sabes, y ahí tú te vas ayudando, tú buscas variables que te ayuden a tu índice, para que así tú puedas sacar el dato. Ya, sigamos avanzando, ¿o qué más dudas todavía? ¿Sí? ¿Dudas? Aprovechen de preguntar. No, parece que por ahora no. Ya, vamos a partir. Arreglo en base 0. ¿Ya? Aquí ya partimos. Vamos a hacer. ¿Se acuerdan que estaba inflexible en la configuración del PCInt? Bueno, ahora eso va a cambiar. Desde aquí en adelante, nuestro PCInt va a tener la opción de estricto. ¿Ya? Ya no vamos, entonces no nos van a correr nuestros antiguos archivos si que no quitamos. Si queremos ver todos nuestros algoritmos previos, cuando entren al PCInt, tienen que entrar a opciones del lenguaje y volver a elegir flexible. Y de aquí en adelante, los nuevos, para que les funcione bien, tienen que poner estricto.
¿ya? Esto es porque ¿se acuerdan que hablábamos del índice que en 1, que en 0 y que permitía que parta? No, acá lo vamos a poner estricto para que no haya esa dualidad o esa nebulosa de que si parte en 1 que parte en 0. No, aquí vamos a decir parte en 0. ¿Ya? Y también en las opciones de estricto nos va a obligar a que nuestro pseudocódigo se parezca más a Java. Entonces, al final de cada línea hay que ponerle un punto y coma. Ponle tú. ¿Ya? Así que de aquí en adelante va a que cambiar la configuración del PCIN para que así no hayan estas dualidades que si parten 0, que parten 1 y todo eso. Que ha provocado algunos problemas porque precisamente tú podías elegir desde dónde partía el índice. ¿Ya? Aquí no, va a partir de ahí. Aquí se ve, déjenme sacar esto. Estaba puesto en la pantalla compartida, lo tenía ustedes. Acá se ve las opciones y acá se cambia estricto. Actualmente están flexibles, recuerden. Aquí mismo buscan después un flexible, que está un poquito más abajo porque no se alcanza a ver acá. La opción para ver los antiguos y acá en estricto para ver los nuevos. ¿Ya? Inicialización de un array. Y aquí está el tema de que hablábamos de asignarle valor al array, porque no habíamos llegado todavía ahí. ¿Ya? La inicialización de un array. Se deben asignar valores a los elementos del arreglo antes de ser utilizados, tal como se asignan valores a variables. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si tú vas a acceder a un valor, va a ser un nulo, un null pointer, te puede dar acá en PCI no sé si será null pointer exception, pero estás accediendo a un valor que no existe, que no está asignado, no hay nada si es que no lo asignas previamente. Entonces, antes de hacer uso del array, tú tienes que asignarle los valores. Y eso es lo que hablábamos, que con el índice, por ejemplo, en la primera posición se asigna un valor, en la segunda posición se asigna otro valor. Acá en la segunda, ojo, el índice 2 no lo ocupó, 3 y 4. Entonces, si tú accedes al 2 acá, vas a acceder a un valor que no está seteado. Y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Ya? Acá se ve que en el ejemplo, la primera sentencia fija edades 0 al valor 15, edades 1 al valor 25, etc. Este método no es muy práctico cuando el array contiene muchos elementos. Ya. Acá realizo un algoritmo para inicializar un arreglo de 10 elementos. ¿Ya? A 0, es decir, vamos a inicializar todos los elementos a 0, cosa de que así si leemos algo está en 0, esa variable está seteada en 0. Ya, vamos a interrumpir la presentación. Y vamos a escribirlo acá. Ah, cierto, no nos va a servir porque aquí estamos en modalidad flexible. No quiero guardar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que decía? Que hay que ir a configurar, opciones del lenguaje, perfiles. Actualmente están flexibles. Vean acá, flexibles. Es necesario que esto lo recuerden, porque para todos los pseudocódigos que hemos utilizado antes, se ha usado esta configuración. ¿Ya? Y ahora necesitamos pasar a estricto, que es la que está acá. Y esa nos cambia la situación. Entonces, por ejemplo, vamos a definir datos, coma, y de índice por ahí. Ese significa que viene un para, por ejemplo, como entero. Y acá se dan cuenta, me agregó un punto y coma al final de la línea. ¿Ya? Similar a como es en Java, que al finalizar la línea va con un punto y coma. ¿Ya? Acá, dimensión. Es decir, aquí vamos a definir el array de datos. En este caso va a ser un array de datos que
está definido como entero. Entonces nuestro array va a ser de enteros, con un tamaño de 10. Y debo finalizar con un punto y coma. Que a mí me estaba alegando que no tenía el punto y coma. Recuerda que vamos a inicializar un arreglo de 10 enteros a 0. ¿Ya? Entonces, escribir. Y aquí hay en este ejemplo hay algo nuevo que no habíamos ocupado, que es una opción de PCIN. ¿Ya? Escribir sin saltar. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros ponemos escribir y ponemos un mensaje, nos hace inmediatamente después, cuando sale el mensaje, nos hace un enter. Eso se llama un salto de línea. ¿Ya? En este caso, en escribir sin saltar, significa que va a quedar el cursor así, va a quedar ahí. Es decir, va a escribir y va a quedar ahí. Entonces, lo que se escribe a continuación va a aparecer al lado, al lado, al lado, y no abajo, abajo, abajo como el otro. Que era, cada salida era una línea. Acá no. Va a ir en la misma línea agregándose. ¿Ya? Sin saltar. Un pipe. Y falta punto y coma. ¿Eh? Entonces acá. Ahora vamos a ocupar el para. Okay. Para y le asignamos valor 0 hasta 9. Ojo, de 0 a 9. Si se dan cuenta, en el para, como parte en base 0 y necesito 10 valores, le quito 1. Con paso 1. Hacer. Y acá vamos a setear nuestro array. Datos. Sub i. Recuerden que el i parte en 0 y va a llegar hasta 9, pero son los 10 elementos del array. Le vamos a asignar 0. Punto y coma. No olvides el punto y coma. Ojo que acá no va punto y coma. El punto y coma va adentro. Cuidado con ponerle un punto y coma después del hacer. ¿Ya? Escribir. Sin saltar. Otra vez. Para que lo escriba al ladito. Sin saltar. Vamos a agregar un espacio. Coma. El valor del dato. En la posición del array. Y la posición del array, coma, vamos a darle un espacio y un pipe. Ya. Y vamos a terminar en un punto y coma. Vamos a cerrar este que está molestando acá. Y ahí está el fin para. Veamos qué nos da. Ahí se dan cuenta, escribió el valor uno al lado del otro. Y ahí quedó el array inicializado con todos sus valores en 0. Con un para desde 0 hasta 9, que son los índices del array, que es un array de 10 elementos, que parte en 0 y termina en 9 sus índices. Y va recorriendo y va, en este caso, seteándole el valor 0 a cada uno de los elementos del array. ¿Ya? Así que, ahí para que lo vean, acá con la nueva configuración en el PCIN, con una configuración en el perfil estricto. Ahora vamos a retomar la presentación. ¿Qué es lo que dice acá? Pero quise mostrarlo en PCIN para que se viera. Ya, antes de seguir con el siguiente.
dudas sobre este algoritmo? Pregúntanos. Yo sabía que iban a haber dudas, por eso estoy aprovechando de que pregunten. Ahí donde dices Una tú, escribí sin saltar al final. Dice datos, lo tienes en este corchete, es y después entre comillas es i igual. Este que está acá es un pipe, esto que está aquí. El datos i es lo que va dentro del corchete. Es la posición del array. Por ejemplo, cuando tú defines el array, su tamaño viene dado por un corchete y tú defines su tamaño. Sí. Y para acceder Sí, a cada elemento del array ocupan la misma sintaxis. Es con un corchete y el valor del índice. En este caso, el índice es una variable que va de 0 a 9 y va cambiando. Primero el dato sub 0, el dato 0 acá, le asigno 0. Después va a dar la vuelta, datos 1, también le asigno 0. Y datos 2, le asigno 0. Y acá, en escribir sin saltar, lo que está haciendo es escribir, si te das cuenta acá, aquí yo puse el primer pipe, que está acá, este que está aquí. Luego puse un espacio, que está aquí. Luego el valor, pero el valor que está contenido en eso, no el índice, si te das cuenta. Ya, ¿y el pipe de dónde lo sacas, perdón? El pipe es un carácter que se hace con teclado Mac. Es la teclita que está bajo la tecla Escape, arriba claro, de tabular. En Mac, por ejemplo, lo haces con el Alt y el 1. Si que tienes un Mac. No. Ya es el carácter pipe. Que es esto puede ser otra cosa, por ejemplo, ya le va a poner un, no sé, un ampersand. Ya, y acá en el otro lado un ampersand. No hay que, porque eso es solamente el despliegue. Y aquí que tenemos, déjame ver. Aquí tenemos. En vez del pipe, tenemos el ampersand. Ya. Ahora, esa es la combinación que está mostrando el dato. Ahora, por ejemplo, yo podría agregar, si queremos ver vamos ahí, vamos a poner y vamos a poner coma. Y acá conviene poner el pipe. Vamos a hacer un pipe de nuevo. Ustedes ya vieron que solo despliegue para tener distinto. Entonces, para que me muestre acá. Entonces, a ver, veamos qué nos muestra ahí. Entonces, el valor para aquí puse el índice como segundo parámetro. ¿Okay? Entonces, se separó por pipe. Acá, el primero el valor asignado, le estoy asignando 0 al índice 0. Después le estoy asignando 0 al índice 1. Estoy asignando 0 al índice 2. Estoy asignando 0 al índice 3. Y así hasta terminar le estoy asignando 0, que es este valor de acá, al índice 9. Es decir, a datos corchetes 9 le estoy asignando 0. Y acá a datos corchetes 0 le estoy asignando 0. A datos corchetes 1 le estoy asignando 0. Es decir, a todos le estoy asignando 0. Lo estoy inicializando cada posición del array. Las 9 posiciones desde 0 a 9, es decir, las 10 posiciones desde 0 a 9, le estoy asignando el valor 0. ¿Profe? ¿Sí? Y como para contextualizarlo, en la práctica, ¿dónde se ocupa este sistema? Se ocupa mucho. En la práctica se ocupa mucho. Por ejemplo, en el ejemplo que estaba hablando su compañero por ejemplo, las temperaturas en las horas del día. Entonces tú tienes un array de tamaño 24, con las 24 horas del día, donde tú de tipo entero, por ejemplo, en este caso vamos a hacer que sea una temperatura de tipo entero, donde cada hora del día, partiendo de la hora 0 a la hora 23, tú le vas a asignar una hora. Entonces, si tú quieres saber la temperatura a las 4 de la tarde, tú vas a acceder
al índice correspondiente a la hora 16, por ejemplo. De ahí lo ocupo. Ya, gracias. Se ocupa mucho, mucho, esto es súper usado. Tengo una consulta. ¿Sí? ¿Este código sirve para asegurar que la memoria esté en 0 desde el principio? Ah, claro, este código lo que te hace es que, claro, tú te aseguras que el array está inicializado, como quien dice. Es decir, ya tiene valores antes que tú lo uses para que después no se te caiga el programa. Por ejemplo, si tú accedes a un índice, vas a acceder a la variable, al dato sub 5, del índice 5, y ya va a tener 0, y tú no lo has usado antes. Entonces tú lo lees, te va a ser 0. Ah, entonces no lo he usado. Tiene que tener un número mayor a 0. Si yo lo recuerdo que tiene que ser un número mayor a 0, por ejemplo. Otra forma que si tú vas a guardar valores mayores a 0, mayor o igual a 0, tú lo inicializas todo en -1, por ejemplo. Entonces después si tú vas a un elemento del array y te muestra -1, es porque no estaba seteado previamente. Y así no se te cae el programa. Profe, yo puedo ocupar i igual a 1 hasta 10 para que sea 1, 2, o como es estricto tiene que partir en 0, el i. Es que no te sirve, porque resulta que el array parte en 0. Si no, el array está definido hasta 10, de 10 elementos, y parte con índice 0. Si tú pones un for acá de 1 a 10, ¿qué va a pasar? Que el 0 no lo vas a setear, y en 10 se te va a caer, porque el índice de 10 no existe, porque llega hasta 9 el índice. Probémoslo. Sí, comprendo. No entiendo. Pongámoslo. ¿Sí? Ah, ok. Claro, porque este que está acá, este 10, te da el tamaño, pero el índice es 1 menos. ¿Le tendría que poner 11? Ah, claro, pero ya tendrías un tamaño de 11. Ya tu array ya no es de tamaño 10, es de tamaño 11. El 0 cuenta. Pero que lo prueben, le da un error de fuera de rango. Sí, por eso. ¿Ah? ¿Cómo? Que lo prueben. La manera más fácil que ellos van a tener para aprender es probar las cosas. Sí, pues sí, eso... Pruébalo, ejecútalo y verás que te da un error de fuera de rango. Sí, pues mira, pongámosle del 1 al 10. Ah, porque claro. Es el día en el que abriremos la clínica nueva. Índice fuera de rango. ¿Vieron ahí el error, no? Error. Subíndice 10 fuera de rango. ¿Por qué? Porque el rango llega hasta... El tamaño es 10. Entonces los índices llegan hasta el valor S menos 1. Siempre el índice va a ser 1 menos, ¿ya? Porque parte en 0. Se movió todo, sí, todo se corrió. Así que eso. ¿Alguna otra duda? A ver, ¿alguien tiene...? A ver. Ahí. Lo voy a silenciar. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, en el caso de poder ya a cada variable introducirle un dato, ¿cómo se realizaría allí? ¿Cómo, si por ejemplo, tomando el ejemplo de la temperatura, yo quiero colocarle un dato, ¿cómo? Acá, mira, acá lo vamos a hacer al tiro, mira. Por ejemplo, a datos, vamos a poner a datos al índice sub 5, le vamos a asignar, estos son enteros, entonces le vamos a asignar, no sé, 12. Y al datos sub 8 le vamos a asignar 24. Y ahora vamos a hacer este mismo.
pero no lo vamos a asignar, lo vamos a recorrer. Solo para que me lea lo que hay. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, que me lo escribo todo para el lado. No, entonces acá vamos a escribir un separador primero, ¿ya? Ya, entonces acá puse el separador que lo escribió después y aquí ya partió de nuevo, en otra línea. Ya, ahí se ve que ya que está en otra línea. Entonces dijimos que todos los otros valores tienen 0, pero acá el índice 5 tiene valor 12 guardado. Y el índice 8 tiene un valor guardado de 24. Entonces, ¿cómo yo accedí al valor? Con el índice. Ahí yo, acá yo estoy recorriendo el array. Ya, le vamos a ver, vamos a escribirlo hacia abajo nomás. Para que se vea más, que sea más gráfico. Ya, ahí está el array, hacia abajo. Y ahí solamente hay 2 seteados. ¿Ya? Que son los que yo seteé aquí. Acá yo escribí, dije que datos 5 le voy a setear 12 y a datos 8 le voy a hacer 24, que fue lo que hice acá. Y después acá yo lo único que hice fue leer. Leer. Acá en esta parte estoy leyendo el índice. Yo, por ejemplo, podría poner acá también al final, acá, escribir, para que no sea tan abstracto, el datos 4, cuatro, 5, 6, 7, 8. Estoy accediendo de uno en uno, no con una variable acá que se ve como abstracto, sino que estoy accediendo al dato. ¿Ya? Ya, aquí está. Entonces acá, a ver, esta es la primera que inicialicé todo a 0, la primera parte, que está aquí. Luego dije, voy a escribir, le voy a asignar al datos 5, le voy a asignar el valor 12. Y al datos 8 le voy a asignar el valor 24. Y voy a recorrer todo el array para que me lo muestre. Y acá recorre todo el array después que asigné los valores. Y se ven que están aquí. Y en esta otra parte, pues otro separador, en esta parte estoy accediendo a cada elemento del array así manualmente, así, no con una variable, sino que, datos 4, ¿qué valor tiene? 0. Datos 5, ¿qué valor tiene? 12. Datos 6, ¿qué valor tiene? 0. Datos 7, ¿qué valor tiene? 0. Y datos 8 tiene 24. Entonces puedo acceder así, puedo acceder por variable. También para asignarlo, se asigna a través de un acceso. Ahí tú le dices valor o por variable. Acá fue por variable, acá por valor. Acá por variable, acá por valor. Está bien, gracias. Profesor, ¿puede compartir ese por el... Ya, el Discord. Sí. Ya, voy a copiar este. A ver. El Discord. Acá. Y ahí lo escribí en el Discord. Profe, consulta. Sí. En escribir dice coma datos. ¿Se puede Sí. poner escribir sin la coma? ¿O debe ir siempre la coma? Un poquito lo borré. No, lo que pasa es que la coma lo que está haciendo es lo que se llama la concatenación. Es cuando tú
claro, tú estás concatenando algo, aquí no hay nada, así que se podría escribir este sin la coma. Lo que pasa es que yo como lo copié del otro que estaban con coma entre medio, pero acá como no estaba concatenando nada, no, en realidad puede ir sin la coma, escribir, igual acá también, es decir, no está concatenando nada, así que sí, esa es una mejora. Acá se ve que lo imprime igual. Pero como no está concatenando nada, sí me quedó esa pifia. ¿No? Lo más probable es que si hubiera sido en un lenguaje de programación, hubiera alegado que existía un error. Dependiendo del caso, hay veces que no. Profe, Sí. por ejemplo, ahí en este ejemplo, donde, bueno, donde dice escribir sin saltar, que, o sea, ¿por qué se pone eso ahí en cero? O sea, es vacío. ¿Dónde esto tú dices Ahí, aquí? sí. Es para que te quede este espacio en blanco acá, para que no se pegue. Ah, ya. Nada más que para eso. Es para netamente un Entiendo. tema estético. No tiene ninguna obligación. Al Claro, igual por que los ejemplo, arriba, exacto, ahí lo agrego al aquí, pesito. Y aquí lo que claro, hizo fue que le dio el espacio con los datos de ahí. claro, y así fue guardando el espacio de ahí en adelante. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Más consultas? Aprovechando. Que han salido varias cosas interesantes, incluso me mandé una pifia acá, gracias por la acotación. Pero claro, era concatenando nada. Acá lo soportaba, en otros lenguajes quizás no lo hubiera soportado. Así que ahí en el Discord yo lo copié con coma, ahí ustedes le quitan la coma. Que no le quiten la coma acá arriba, sí, porque acá sí están concatenando. Profe, y para nosotros ingresar el dato, con leer, por ejemplo, tú le pones el leer y guardas el dato en la variable y se lo asignas, o lo puedes hacer directo, en vez de, por ejemplo, acá 0, leer X. Pero es preferible más que tú lo guardas en una variable, en un temporal, y después se lo asignas, por ejemplo. Acá, en vez de poner 0, como en este caso estoy asignando 0, sería leer. Pero tengo que definirla primero. A ver, este es n. Ya. Entonces, leer n. Y aquí le asigno n. Acá no he hecho ninguna validación. Obviamente ustedes tienen que hacer todas las validaciones y todo para que esto corra. ¿Ya? Entonces, ejecución inicial, leer n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a repetir. Entonces acá me quedan con los valores. Si te das cuenta que yo ingresé por el teclado, ahí están los valores que yo cambié. Y acá estoy accediendo a cada uno de los valores. Entonces ahí tú puedes asignar, por ejemplo. ¿Alguna otra duda? Parece que no. ¿No hay más dudas? ¿Seguro, seguro? No se queden con las dudas. Le hemos sacado jugo al ejemplo. Ya, voy a mandar entonces, voy a pegar este en el Discord, este más completito, y vamos a continuar con la presentación. Ese que viene con el ingreso para que lo puedan leer. ¿Ya? Pues si tienen dudas. Ya, vamos a continuar con la presentación entonces. Tengo una última duda, disculpa, Carlos. ¿Ya? Dime. Mira, en el PC, cuando yo quiero poner para i es igual 0, me dice
Cuando termino de hacer ese planteamiento me sale error. Dice, se espera asignación. ¿A qué se Claro, refiere eso? que tú tienes que ocupar el operador de asignación. Y ese se hace con el menor que y el guión. Son dos teclas. Primero una y luego la otra. Ocupas primero esta tecla y luego esta otra. Cuando tú los haces Ya. juntos, se transforma automáticamente, lo interpreta como una flecha de asignación. Por ejemplo, acá lo estoy haciendo así, pongo la flecha, y se convierte en asignación. Ese es el operador que ¿Por tienes que qué usar. ahí? Ya. ¿Por qué dicen que el igual era lo mismo que eso? Eso porque estaban flexibles, pero ahora va a estar estricto. Ah, ya. Perfecto. Profe, Perfecto. ¿Sí? en la línea 17, yo escribí lo mismo, y me dice cuando ejecuto, me dice se espera fin de expresión. ¿Te falta el punto y coma? No, se lo puse. ¿Estás en modo estricto? Sí, La búsqueda Raro. de sustento. y Eso sigue es raro. diciendo lo mismo. Mientras Es raro. algunos animales descansan, otros se ponen a trabajar. Pero ¿estos son corchetes? ¿Los pusiste como corchetes o los pusiste como paréntesis? No, como Una corte. mosca de cola blanca se Como escondió del corchetes. calor. Sí, que muestre la pantalla. Eso, comparte la pantalla, a ver. Y ahí estoy compartiendo. A ver, voy a tener que dejar de Ay, que usted compartir. está compartiendo. Claro, voy a tener que dejar de compartir yo. Dejar de compartir. Ya, comparte tú la pantalla. ¿Se ve bien? Ahí sí se ve. En esta línea. A ver. Pégalo. Y lo ejecuto y me Pégalo. dice eso. ¿Ah? Pégalo. Quítale el espacio que tienes de diferencia. Ah, lo que pasa está separado el dato del. Sí. ¿Ahí? Ahí, sí. Ahí sí. Eso Ok. era, exactamente. Había un espacio entre los corchetes y la definición del array. No tiene que haber espacio, tiene que estar juntito. Ah, uy, tiene harto detalle. Sí, no, aquí es súper estricto. Gracias. Y lo que pasa es que cuando ustedes tengan un IDE, van a ver que el IDE les ayuda a identificar los errores. Sí. Ya, ahí volvimos. ¿Ven mi pantalla? Ya. ¿Alguna duda para continuar? No, parece que no. Por el chat Ya, ninguna. ¿Ah? Que por el chat ninguna. Por echar ninguna. Ya, buenísimo. Y aquí sale el algoritmo en base reducido, que era el ejemplo inicial de lo que explicaba de la asignación del array de 10 elementos de tipo entero con elementos a cero. Nosotros al ejemplo le sacamos harto más, le sacamos el jugo. Almacenamiento de un array. Ya. Permite almacenar un valor en la posición que se indica, tal como lo vimos. ¿Ya? En la posición que se indique por medio del índice. Recuerden que el índice parte en 0. ¿Ya? Eso es súper importante. El índice del array parte en 0. En este caso, por ejemplo, en caso 1, el array lo llamo mis datos con tamaño de 3 elementos y se desea almacenar en la posición la posición 1 el valor 10. Ah, ya, ese es el caso 2. Esto es porque, déjame ver, porque acá, ahí está. Caso 1, sí, porque estamos hablando de algo que no veíamos. Ya. Caso 1, mis datos, estamos guardando en posición 1 el valor 10. En el caso 2, vamos a recuperar los datos. Entonces acá lo voy a asignar en la variable. Por ejemplo, yo lo leí directo. ¿Se acuerdan que yo todo el rato lo leí directo? Pero eso también se puede asignar a una variable y se hace con la asignación. Por este lado lo lees y lo asignas a una variable. Eso nos faltó en el ejemplo anterior, pero es bien simple.
Es decir, accedes al valor, tal como cuando accedí por pantalla y lo imprimí, también accedes al valor y ese acceso tú lo puedes asignar a una variable del mismo tipo de dato. Ojo, si es un array de entero, se lo asignas a una variable de tipo entero. Y pueden decir, oye, pero si era un variable entero, ¿cómo en pantalla se envió un carácter? Bueno, ahí es una trampa de por medio, que es para imprimir, pero sí, el tipo de dato debe ser el mismo, ¿ya? Y ejemplo 3, acá el algoritmo que declara e inicializa un arreglo de n datos, de modo que los elementos de índice par valgan 0 y los de índice impar valgan 1. Entonces acá con el módulo, acá la operación módulo se emplea con el porcentaje, ¿ya? No con la palabra mod, ¿ya? Ese es el detalle que habría que, en este caso, o sea, igual que yo delante ocupé la palabra mod para el operador módulo, en este caso se ocupa porcentaje, que es el mismo que se ocupa en Java, para el operador módulo, ¿ya? Y entonces si módulo 0, le asigna a ese índice el valor, le asigna a ese índice el valor 0. Si el índice es impar, le asigna 1. Y lo mismo, y va recorriendo los índices hasta que sea menor que el valor que yo le... que este es un array de 100 elementos. Ya. Pero se entiende, no sé si se entiende la idea. Es decir, no es muy distinto al otro, le sacamos jugo al ejemplo anterior. La única diferencia es que acá a los índices pares le asigna un valor y a los índices impares le asigna otro. ¿Ya? Y acá se ocupó un mientras en vez de un para recorrer el array, ¿ya? El largo del array. Porque el mientras parte en 0, el valor del índice en el mientras, en este caso, mientras sea valor que el número de datos del array, el valor, el tamaño del array, ¿ya? Eso más que nada. Y estaríamos terminando con la presentación. ¿Alguna duda antes de pasar al break? ¿Sí? ¿Quién habla? Profe, consulta, del arreglo, si es que me paso del tamaño y agrego más cosas, ¿me va a surgir un error o algo? ¿O se sobreescribe? Sí, el mismo error que pusimos cuando recorrimos en el for, en el para, cuando pusimos el del índice que partía en 1 y terminaba en 10, cuando llegó al índice 10 te decía que estaba fuera de rango y te salía un error de fuera de rango. Entonces, si tú inicializaste un array, cuando creaste el array le diste un valor de 10 elementos y tú ya desde la posición 11 en adelante, que es el índice 10 en adelante, tú tratas de asignar un valor, te va a mandar al comienzo y al primer intento te va a mandar un error de que el índice está fuera de rango. Okay. De hecho, eso lo vimos hace un ratito atrás. Eso es tanto para la asignación como para cuando tú lo lees. Si tú lo lees o lo tratas de asignar fuera de rango, te va a arrojar un error de fuera de rango, índice fuera de rango. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Sí. ¿Es recomendable trabajar en forma indirecta siempre con variables auxiliares? Cuando están aprendiendo, sí. Porque es más fácil detectar un error. Tú lo puedes aislar. Por ejemplo, en el caso de cuando veamos en Java captura de errores y cosas así, cuando lo capturemos con las instrucciones de try catch, por ejemplo, tú vas a capturar, es más fácil capturar un error cuando tú lo haces de esa forma que cuando tú puedes concatenar varias operaciones en una sola línea, ser súper óptimo. Pero eso también dificulta al momento de encontrar un error. Entonces, en el aprendizaje, en el momento de aprendizaje, siempre se recomienda hacerlo de esa forma. No importa que te ocupes una línea más, pero si por claridad te
te queda más fácil de encontrar un error, más fácil de leer. Es preferible un código que se pueda mantener, que sea fácil de leer, que otra persona la pueda leer y lo pueda entender, que un código ultra optimizado, pero que solo tú lo vas a entender. Entonces, ahí es la típica batalla, la típica pelea que se da en todas las empresas de desarrollo de software entre la optimización y la mantención. Cuando tú optimizas demasiado, eso implica que tú estás agregando un nivel más alto de conceptos y mayor dificultad en el código, es más difícil de mantener. Entonces, claro, tu código, tú vas a ganar un poquito de rendimiento algunas veces, pero vas a sacrificar el poder mantener ese código más adelante y poder hacer alguna corrección, alguna ampliación en el código. Entonces, siempre hay que buscar la claridad en el código. Siempre va a ser, desde mi punto de vista, preferible la claridad que ser tan eficiente. Eso tiene un costo. Entonces, pero ese costo a la larga se retribuye. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Y sobre todo al comienzo, al comienzo sean súper explícitos, y no resuman. Porque todavía no tienen el dominio por si después aparece un error. ¿Alguna duda? Por ejemplo, acá lo que me preguntaban recién, ¿qué pasa si yo trato de guardar un dato en un índice fuera de rango? ¿Ya? Entonces vamos a datos 15. Le voy a asignar el valor 9. Vamos a ejecutar este código. No me arroja ningún error, nada, está todo ordenadito. Aquí ya me alegó acá. Este es inteligente, avisa antes que estaba el subíndice fuera de rango. No, ya se había corrido acá, por eso me salió aquí. No he dicho nada. Se había corrido acá, y acá se corrió, y cuando yo intenté asignar el valor acá, en esta parte asigné el valor, me salió que índice de 15 fuera de rango. ¿Ya? Ahora, profe, una consulta. ¿Sí? Cuando definimos como para I0 hasta 9 es como un intervalo. No podemos agregar otro valor que es eso, como acá 15, es como 15, es como los números que deberíamos elegir, los datos deberían estar en intervalo 0 y 9. ¿Es eso? Sí, solo en este intervalo entre 0 y 9, porque son los índices posibles para un array de dimensión 10. Un array de dimensión 10, de 10 elementos, sus índices parten en el 0 y terminan en el 9, porque el 0 también cuenta. Ya. Puede ser cualquier array, puede ser 0 hasta otro. No es necesario que sea 0 hasta 9. En este caso, no, en este caso, para un array de 10 elementos, como yo estoy recorriendo todo el array, es de 0 a 9, pero por ejemplo, si fuera un array de 15, no, de 18, ¿sí? Acá sería 17, uno menos. ¿Ya? Porque está dado por el valor, en este caso, este algoritmo te lee por el tamaño del array. Entonces, de 0 hasta 17 son 18 elementos. Ok, entiendo. Empezamos a contar de 0, 1 hasta 17. Exactamente. Entonces son 18 elementos. Exactamente. Si tú lo cuentas, por ejemplo, entiendo. con tus dedos de tus manos, el 0 también vale con un dedo. 0, 1, 2, 3. Sí. Ya, gracias. De nada. Es importante que quede claro, sí, así que... ¿Alguna otra duda?
¿Dudas? Aprovechando. O del chat ninguno. Ya, estamos entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla. Primero que todo, ya, aquí. Ya, y voy a dejar de grabar para que pasemos al break. Ya, voy a tener la grabación.